Muy buenos días, muy buen miércoles para todos vosotros. Nuestra lectura hoy está en Nehemías capítulo 7 versículos 70 al 73. Algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1000 monedas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Las cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 70 kilos de oro y 1210 kilos de plata. El resto del pueblo dio 160 kilos de oro, 1100 kilos de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel habitaron en sus ciudades. Al llegar el mes séptimo, ya los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Ayer consideramos algunas enseñanzas del ejemplo de Nehemías. En primer lugar, dar prioridad a lo espiritual. Luego, también dijimos en segundo lugar, la necesidad de rodearse de personas de confianza. En tercer lugar, enfrentar los peligros concretos. Y lo que más nos entretuvo ayer fue buscar dirección de Dios. A todo esto hoy agregamos identificar los dones que Dios ha dado para la edificación. La lista de Nehemías no solo nos proporciona nombres y lugares relativos a los que volvieron del exilio. Aparecen incluidas diversas formas de servicio. Sacerdotes, versículo 39, levitas, cantores, porteros, servidores del templo, designados en un principio por el rey David para ayuda de los levitas y los descendientes de los siervos de Salomón, versículos 57 al 60, nombrados con el fin de suplir la tarea de los servidores del templo, ocupándose de los trabajos de mantenimiento del edificio en sí y de las dependencias adyacentes. Tanto para Nehemías como para sus contemporáneos, esa historia viva recordaba la diversidad de dones que las personas aportan a la obra del Señor. Nehemías había sabido hacer buen uso de esa diversidad en su gestión como gobernador. Obreros, capataces, guardianes, soldados, maestros, administradores, aprovisionadores y sirvientes, todos ellos habían tenido una función en el proyecto de dar vida a aquella nueva comunidad. La multiforme gracia de Dios, dice Pedro, reparte dones y capacidades, y todos y cada uno de los creyentes recibe un don de una u otra manera. Nuestra responsabilidad ante Dios es la de discernir, desarrollar y aprovechar nuestros dones para beneficio de otros y para gloria exclusiva de nuestro Dios. Todos deberíamos tener muy presente la exhortación de Pablo a Arquipo en una de las epístolas redactadas desde la prisión. Cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Luego de un detalle pormenorizado de las familias y los registros de las genealogías, Nehemías reporta la generosidad que es tan necesaria e importante en la obra de Dios. Por eso, a los 5 puntos que hemos venido señalando desde el lunes hasta aquí, en este capítulo 7, lleno de nombres y de genealogías, terminamos con un sexto principio: fomentar la generosidad y una mayordomía sabia y responsable. La ofrenda es una práctica que guarda relación con la obediencia a la palabra de Dios. Aquellos que aman a Dios no van a descuidar su obra. Las aportaciones generosas de estas familias mencionadas aquí nos recuerdan la importancia de compartir
compartir nuestros recursos, más allá de la entrega de nuestras capacidades para el ministerio. Sin duda, para estas familias, aportar estos donativos fue un sacrificio en fe, ya que regresaban de Babilonia y tenían muchas incertidumbres que enfrentar, sea en el campo, en el comercio o en sus propios oficios. Ya hemos visto en capítulos anteriores cómo muchos de ellos afrontaban deudas, porque la cosa no era fácil para ellos. Pero hay una respuesta, un compromiso y una visión clara de lo que debían dar para la obra del Señor. Ese don, esa dádiva, estaba fundamentada en la fe en Dios, que había movido sus corazones para regresar y reconstruir la nación, confiando en las promesas que Dios había hecho antaño para el pueblo de Israel. Luego nos dejan un gran ejemplo a nosotros. Nehemías fue el primero en presentar su propia aportación, ya que no esperaba que otros hicieran lo que él no estaba dispuesto a hacer. La generosidad de su corazón pudo ser de inspiración para que otros trajeran de lo propio, de lo suyo, expresando así su amor y confianza en Dios. Cuán importante es que tengamos una perspectiva clara en relación a nuestra manera de ofrendar. Hablar de la ofrenda es uno de los ministerios que le ha sido encomendado al creyente, a cada uno en particular, por medio del cual se manifiesta la realidad de su experiencia espiritual, de una vida espiritual genuina. Es fácil fingir una vida devocional o una vida de santidad o incluso una vida de consagración a Dios, pero cuando se trata del bolsillo, allí las cosas se muestran tal como son. Un bolsillo cerrado es una muestra de un corazón cerrado. Por eso tenemos que hacernos alguna pregunta en esta mañana. ¿Pedirá Dios algo que es imposible? ¿Pedirá Dios algo que no nos dio antes? ¿Pedirá lo que nosotros no tenemos? La respuesta obvia a estas tres preguntas es no. Por lo tanto, podemos y debemos ofrendar con alegría al Señor. Y cuando lo hagamos, cuando lo hacemos, tenemos que tener en cuenta al menos tres principios. Primero, yo poseo, pero Dios es el propietario. Dios pone en mis manos, en nuestras manos, sus bienes. No somos los dueños de lo que poseemos. Posesión significa propiedad. Y en la Biblia, Dios reclama esos derechos solo para Él. El Salmo 24:1 lo proclama, Salmo 50, versículo 10 al 12. Más tarde, Ageo se lo tendrá que recordar a esta misma gente que estaba perdiendo la perspectiva y centrados en sus propios hogares habían abandonado la obra de Dios. El dinero en papel expresa el oro que tiene una nación, es lo que lo respalda. Como creador, Dios nos respalda, pero Él es el propietario de todo lo que somos y tenemos. ¿Por qué? Porque el segundo principio se expresa de esta manera: yo gano, pero Dios me capacita. Dios se lo recuerda al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 8,
versículos 11 al 18. Somos orgullosos, presuntuosos, y la verdad es que podemos perder en un abrir y cerrar de ojos todo lo que tenemos. Por tanto, a través de Moisés, Dios les dice, acuérdate, lo que tienes te lo ha dado Dios. Nadie puede tener logros financieros aparte de Dios. Daniel lo proclama en el capítulo 4, 25 al 37, donde dice, el cielo gobierna. Es Dios el soberano, es Dios el que provee. En tercer lugar, si yo soy de Dios, todo lo que tengo es de Dios. Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Salmo 103, Él nos hizo, pueblo suyo somos, le pertenecemos por creación y por redención. Él puede hacer por mí mucho más de lo que yo puedo hacer por mí mismo. Por eso, si soy de Dios, todo lo que tengo es de Dios. Y finalmente, ya para concluir nuestro devocional, Dios es el propietario, yo soy el administrador. Y Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 4, les dice que los administradores deben ser hallados fieles. Allí se habla de mayordomía. Es el que desempeña, un administrador, funciones de administración en nombre del dueño, en nombre del propietario. Administra bienes ajenos en la forma que el propietario quiere que lo haga. ¿Cómo estás respondiendo a las bendiciones espirituales que Dios está trayendo sobre tu vida? Hay canales a través de los cuales puedes ofrendar en tu iglesia local. Nosotros los tenemos también, no porque busquemos dinero, sino porque entendemos que este es un principio bíblico. Porque cuando recibimos bendición, comunicamos. Debemos comunicar bendición. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, tú eres el dueño de nuestras vidas por creación y por redención. Tu obra necesita hijos generosos y sabios en el uso de los bienes que tú les provees. Mueve los corazones de tus hijos para una respuesta de amor y compromiso, para que tu reino avance, alcanzando tu propósito en salvación y bendición para tu gloria. Amén y amén. Que el Señor os bendiga. Dios mediante os espero mañana jueves para entrar de lleno ya en el capítulo 8. Manteneos bendecibles.